por dónde han ido las preferencias de los electores. Bienvenido sea, en cualquier caso, el resultado. Confiemos en que gobierne quien gobierne, lo haga bien o no lo haga del todo mal. Bueno, aquí los tienen, aunque seguramente les costará dar crédito a sus ojos. Son el filósofo Fernando Savater y el político Iñaki Anasagasti. Fueron hace ya bastantes años compañeros no solo de colegio y de clase, sino incluso de pupitre, y así he titulado yo este programa, Compañeros de Pupitre. Pero luego las cosas de la vida y sobre todo las cosas de la respública, que no de la república, los fueron separando y enfrentando. Ya saben, nacionalista y vasquista el uno y antinacionalista y vascongado de Donosti de San Sebastián el otro. Los dos tienen libro nuevo y por eso están aquí. Iñaki Anasagasti, Agur Aznar, Memorias de un vasco en Madrid, temas de hoy. Fernando Savater, el gran fraude, Aguilar. Y antes de pasaros la palabra, una sugerencia, la misma que hace unos meses propuse, siempre en negro sobre blanco, al propio Iñaki Anasagasti y a Jaime Mayor Oreja, cuando se enfrentaron a cuento del conflicto vasco en la sala de juntas de Guernica. En aquella ocasión, Anasagasti jugaba en su campo, y lo hace en Madrid, campo ajeno, aunque no sé si Fernando Savater, profesor de filosofía en Madrid, pero niño feliz en el parque de atracciones del Monte Igueldo, se siente en campo propio. La sugerencia: os exhorto a ser adversarios, pero no enemigos. El adversario aprecia, el enemigo desprecia. Unas cuantas preguntas sobre vuestros libros y luego el debate, en el que yo me mantendré escrupulosamente neutral y volveré a poner, Iñaki, cara de póker. Por cierto, yo también estudié en el Colegio del Pilar, aunque no coincidí con vosotros por ser mucho más joven. No perdamos la sonrisa, por favor, en ningún momento. Anasagasti, en el prólogo de este libro, invoca la necesidad, la conveniencia de no perder nunca el sentido del humor, y este, por otra parte, ha presidido siempre tanto la vida como la obra de Fernando Savater. De modo que rompamos el hielo. Anasagasti sostiene en su libro que, además de compañeros de pupitre, erais también amigos fuera del colegio. Me gustaría que evocarais aquella amistad antes de pasear a vuestra actual enemistad, llamémosla así, entre comillas. Bueno, yo sí, efectivamente, Iñaki y yo éramos amigos, hemos ido a cumpleaños el uno del otro, hemos estado compartiendo fiestas familiares, bueno, y supongo que hemos jugado juntos en el colegio. Tenemos una foto en la cual estamos los dos uno al lado del otro junto con el resto de la clase, yo con un brazo roto, porque me lo había roto en el patio del colegio. ¿No te lo había roto él? No, en absoluto, me lo había roto jugando a la cadeneta, iba yo el último en la cadeneta, me descolgué y plum, me pegué con una pared y me rompí un brazo. Y bueno, no, y por supuesto que tampoco me considero que tengo ninguna enemistad con Iñaki en este momento, ni mucho menos. Yo no, bueno, tenemos posturas muy diversas y muy distintas, muy contrarias, vamos, porque no vamos a decirlo, pero no, por lo menos en mi caso, desde luego, hombre, nos hemos visto muy poco, alguna vez nos encontramos en la Concha y hace ya tiempo, pero bueno, no, pues son cosas que hay cosas que hay un momento en la vida en que uno tiene más en común con las personas que has conocido desde niño, aunque piensen absolutamente lo contrario que tú, que con los jóvenes que te han conocido hace 2 años, aunque te den la razón en todo, de modo que... Anasagasti. Bueno, yo de Fernando además me acuerdo perfectamente. Yo había ido al colegio de maristas viniendo de Venezuela, y para mí Fernando pues era un personaje que llamaba la atención, en el buen sentido de la palabra, porque era una persona inteligente, que redactaba muy bien, y además éramos compañeros de pupitre. Y la verdad es que no era muy normal. Yo creo que tampoco es ahora normal. Así como en América hay mucha costumbre de los cumpleaños y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el hecho de que yo recuerde perfectamente haber estado en su casa, en la avenida de San Sebastián, creo que el Banco Guipuzcoano estaba abajo. Sí, era la calle Fuenterrabía. La calle Fuenterrabía. Y que yo recuerdo su casa con mostradores. Y yo cuando yo volvía a mi casa decía, es una casa muy rara. Está llena de cosas, de mostradores. Claro, su padre fue notario en San Sebastián. Y luego, pues, como siempre le ha gustado el teatro y escribir y organizar cosas, pues hacíamos pues papelitos, y yo me acuerdo encima de una butaca, que la butaca era el caballo, y luego tengo otro tipo de anécdotas con él y con su hermano, y luego pues cuando él declamaba en las redacciones, donde él siempre sacaba las mejores notas, es decir, que era un personaje, y luego éramos compañeros de pupitre, y yo siempre le decía que se pasaba,
él estaba a mi derecha y yo estaba a la izquierda. Con el codo. Y entonces el codo siempre se pasaba. Siempre se pasaba. Y entonces, bueno, yo le digo ahora que ahora sí sigo pasando. Pero bueno, pero lo recuerdo perfectamente, ¿no? Yo ya sabes que los límites los he trasreído un poco, pero eso es verdad. Bueno, me contaba Iñaki Anasagasti hace un momento, lo cuenta también en el libro, me parece, que jugabais a indios y a vaqueros, como muchos niños de aquella época, pero que tú siempre eras el indio y tú siempre el vaquero. Claro, no. Él escribía los guiones siempre. Los papeles. Él escribía los guiones, repartía los papeles. A mí no me ha gustado nunca hacer el indio, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, pues que yo ya como nacionalista, como un aborigen raro, pues estaba allí siempre de... Y luego también hicimos la primera comunión juntos, tenemos fotos con la primera comunión, y luego después comulgábamos y tomábamos un chocolate maravilloso y con un bollo que para mí, lo recuerdo, no sé si lo recuerdas tú. Eso del bollo no me acuerdo, la verdad. El bollo era buenísimo. Sí, se lo llego a saber, traigo aquí unos chocolates con unos bollos de los de entonces. Bueno, y toda esta entente cordial le duró hasta que terminó el colegio. No, yo creo que estábamos mal educados, tanto él como yo. Él, yo creo que no está muy satisfecho con la educación de los marianistas. Yo pasé de los marianistas a Santiago Apóstol, al hermano Lasalle. Y luego, como comentamos con Jaime Mayoreja, que nunca lográbamos que le hicieran santo a Guillermo José Chaminade. Y nos pasamos toda la vida... Una asignatura pendiente. Yo también. Ya le han hecho santo. Le han hecho santo. Primero Beato, ya está, ya. Me quitas un peso. Sí, ya puedes dormir tranquilo. Porque yo me acuerdo aquello del tonel, que se metió debajo un tonel porque le perseguía ¿cómo era? La Revolución Francesa. El primer cuento que yo escribí en mi vida fue sobre esa anécdota. Sobre lo del tonel. Del tonel. Bueno, a pesar de esta amistad profunda que os une, tú, Iñaki, en el libro, bueno, le das un poco en la cresta a Fernando, hay 3 o 4 páginas dedicadas íntegramente a él. Luego también recuerdas que escribía en Eguin cosas muy distintas a las que hoy escribe. Le llamas a veces Fernández Sabater en lugar de Sabater, y tú también haces alusiones, como no en El Gran Fraude, a Iñaki Anasagasti. No, pero bueno, Fernández Sabater porque así le conocemos en el colegio. Sí, yo voy a Fernández Sabater, ¿no? O sea que eso no es con malevolencia. No. Es como Rodríguez Zapatero y la gente le llama Zapatero, pero bueno. Eso pues un poco me pesaba. No tiene otra doble intención, sino por un conocimiento y un recuerdo de aquello. Era Fernando Fernández Sabater. Bueno, en la página 17 tu amigo Fernández Sabater dice: el otro día escuché por radio a Iñaki Anasagasti congratularse de que gracias a Dios ETA está muy debilitada. Sin pretender, dice él, quitarle mérito a Dios, no me parece que las medidas legales y policiales contra el entorno de la banda recientemente promovidas sean ajenas a tal debilidad. Pues tampoco es un ataque feroz, me parece a mí eso, no. Ha sido últimamente más duro, ¿eh? Es una observación, yo creo, totalmente... Ortodoxa, absolutamente. Sí, totalmente ortodoxa, hombre. Sí. Coincido, ¿no? Oye, quizás he sido un poco más duro. Bueno, le llamas estómago agradecido. Sí, porque él me ha dado últimamente también y a lo que yo puedo representar indirectamente. Pero bueno, eso hay... Yo estómago agradecido como hacía, el otro día leí, eso sí, una crítica del libro de Iñaki y el crítico decía, hombre, estómago agradecido no, porque es el único que se ha metido con los cocineros vascos, de modo que todo menos estómago agradecido. Yo puedo ser todo menos estómago agradecido. Bueno, si os parece, dejamos la infancia y la adolescencia, nos venimos a la edad adulta y a vuestros 2 libros. Hablamos un poquito con cada uno de vosotros de cada uno de vuestros libros y luego ya el debate. Iñaki Anasagasti, mi primera pregunta está cantada sobre todo en un día como hoy. ¿Dejas de ser a partir de ahora portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados? Eso he oído por aquí y por allá y he leído. Sí, llevaba 18 años, yo creo que conviene cambiar, ¿no? Me ofrecieron la posibilidad de ir al Parlamento Europeo, pero la verdad es que es un frío terrible por allí. Tengo 2 niños pequeños, de 9 y 10 años, y entonces les quiero ver crecer. Y luego pues estaba la posibilidad de ir al Senado, y yo creo que puede ser interesante porque sigo teniendo un pie en Madrid y luego voy a tener un pie más directamente en lo que es la vida vasca, ¿no? Que hace 18 años, porque se interrumpe mucho el tener que partir la semana martes, miércoles y jueves en Madrid, ¿no? Y bueno, pues dicen que no, los senadores no creen en el más allá, porque dicen que no puede haber mejor vida más acá que la de ser senador. Estás pasando mejor vida. Paso mejor vida y entonces voy a tratar de ver en qué consiste eso. Bueno, pues como supongo que habrás salido senador, aunque no conozcamos todavía el resultado. Sí, pero no por mérito propio, sino porque mi apellido empieza por A. Y eso sí, tiene ventaja los que empiezan por el apellido. Señor Anasagasti, ¿agur, Aznar o hasta luego, Aznar? ¿Volverá Aznar como vuelven muchos toreros después de retirarse? Le queda mucha vida por delante. Es joven, ¿no? Tiene 50 años, 51 años, ¿no? Pero eso en Europa, los grandes políticos, los padres de Europa son gente longeva, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que Aznar es muy difícil volver en política. Y yo creo que le ha hecho un gesto fuerte, duro, pero difícil.
Pero, Mira de Gol, por ejemplo. Vamos, porque sí, el primer pero nombre que se su me viene. segundo, nunca segundas partes fueron buenas, ¿no? Pero ya veremos. No sé si es una pregunta indiscreta, pero creo que este título de Agur Aznar es un título de la editorial más que tuyo. Tu libro se iba a llamar Agur España, del consenso a la confrontación total. Sí, porque cierto? en el debate del Estado de la Nación último que tuvimos en el mes de junio, yo le dije a Aznar, ustedes nos están echando de España. Y entonces se organizó, se puede usted imaginar, ¿no? Y entonces a raíz de eso, pues construí este libro. Fundamentalmente está centrado en los últimos 8 años y la presidencia de José María Aznar, que empezó bien y acabó fatal, ¿no? ¿Sabes de dónde viene Agur, Fernando? Tú que eres Bueno, pero, oye, filósofo. yo lo que no sé es por qué no tiene coma. Porque Sí, visto yo así, también me lo he Agur planteado. Aznar parece que Agur es el nombre y Aznar el apellido, Sí. ¿no? O sea que visto así, yo creo que necesitaba una... Pero tú sabes que en euskera el agur tanto es despedida como Hombre, saludo. sí. Agur yaunak es pues, Pero un saludo. y no sería también con coma, no sería, si fuera saludo, no sería con Sí, coma. con coma y con admiración al final. Bueno, te digo que entonces yo es que visto así me suena raro, porque parece que es un nombre propio, Agur, Sí, sí. y apellido Aznar. ¿No? Y en euskadi hay una expresión, agur benur. Agur Berur, sí, eso lo hemos oído mucho. Bueno, Fernando, yo te estaba preguntando a ti, filósofo, No, si sabes de dónde viene Agur. Yo no sé de dónde viene Agur. Yo no sé, te sé lo de dije dónde- a ti el otro Filólogo día. será en todo caso. Tendría Bueno, que bueno, los filósofos sois un poco filólogos, ¿no? Eso era Nietzsche nada más. Nietzsche, Los sobre demás- todo, claro. Nietzsche, sí, pero yo no sé si te lo dije el otro día. ¿De dónde viene Agur? A ver. No. Es que es curioso, viene de augurio. Es latín. Ah, de augurio, claro, sí, es verdad, latín, fíjate qué sí. bonito. Augurio, claro, eso es latín, como Hay siempre. una curiosa presencia grecolatina en el ¿Y euskera, Aznar ¿no? sabe lo que significa? Aznar es apellido vasco. Sí. Asenari, zorro. Ah, no está mal. En nombre no está mal, ¿no? Y Maqueto viene de Meteco, ¿no? Eso sí, eso está claro, eso está claro. Bueno, Ana Sagasti, 2 libros en 3 meses. ¿Cambias la seda de la política por el percal de la literatura? No. El otro fue una gestación de 2 años y con una cierta calma. Publicados, Y digo, ¿no? Publicados. Y este es un libro fácil de hacer porque, a fin de cuentas, son vivencias muy concretas, un debate, una visita al CSIC, una opinión sobre la familia real y sobre el rey, cómo se fue la investidura de Felipe González en el 93 y la de Aznar en el 96. Bueno, no tiene mucho. Este mérito, literalmente no tiene ningún mérito, sino puede tener algún interés desde el punto de vista político. Bueno, 18 años, nos lo acabas de recordar como portavoz del PNV en el Congreso, pero nunca, dices en el libro, y sería uno de sus puntos centrales, nunca te ha tocado vivir una situación en esos 18 años como la que ahora vivimos. Y eso lo escribiste antes de la crisis originada por el tripartito catalán y la tregua de ETA y todas estas cosas. Sí, porque cuando yo llegué aquí en el año 86, Felipe González tenía mayoría absoluta y políticamente poco podíamos hacer, pero siempre se guardaban las formas. Existía un cierto espíritu de la transición y estábamos en instituciones claves, ¿no? Pero en estos últimos 4 años, porque los primeros 4 años de Aznar fueron distintos, sobre todo tuvimos un pacto de investidura y se podían hacer cosas, y hicimos cosas. Pero en los últimos, pues no estamos en la mesa del Congreso, no estamos en el Consejo General del Poder Judicial, nos han sacado de todas las comisiones institucionales, nos han vinculado a ETA, no puedo pasear por Madrid de una manera normal. Bueno, Él hablar tampoco. del PNV... Bueno, por Madrid yo creo que sí. No, yo tampoco. Bueno, pero porque le piden autógrafos. Porque le piden autógrafos. A mí no me piden autógrafos. Eso todavía no he llegado. Yo me temo que lo que me preocupa cuando paseo por Madrid no son los autógrafos. No, pero yo no creo que sea así. Pero de todas maneras, bueno, indudablemente yo no soy comparable con Fernando desde el punto de vista de ser objetivo, de los que todos sabemos, ¿no? Pero indudablemente la vida es incómoda. Para un nacionalista vasco en Madrid, ser del PNV en Madrid no es una tarjeta buena de presentación. Tú lo dices en el prólogo del libro, que esto no es en realidad un libro de memoria, sino que es una colcha de retazos, una ensalada, una macedonia de frutas. Sí, porque hay un poco de todo. Y porque hablo, pues eso, una visita al CSIC con Arzayus y luego pues una carta que le entrego en nombre del presidente del EBB al rey y luego pues la investidura de Aznar y luego todo el debate que hay con la ilegalización de HB. Por eso es una colcha de retazos, no tiene un hilo conductor, sino... En el fondo, yo lo que pretendo decir es que nosotros aquí en Madrid estos años hemos querido hacer política. Y nos han dado con la puerta a las narices. Eso es lo que mi tesis. El propósito del libro está dibujado en su página 9 y dice: en estas páginas trato de suministrar información y datos sobre un PNV que apostó hace ya mucho tiempo por hacer política en Madrid, acabas de decirlo, y explicar, sería el otro propósito del libro, que si el Lehendakari Ibarretxe ha presentado un plan llamado de convivencia, no ha sido por un mero capricho fruto de la ensoñación de un nacionalismo trasnochado, sino tan solo la respuesta a la situación actual, fruto de 25 años de cansancio. Sí, porque nosotros estamos aquí desde el año 18 como partido,
luego vino la dictadura de Primo de Rivera, la República, la dictadura de Franco. Es decir, somos un partido como los leones, parte del paisaje político del Congreso de los Diputados, ¿no? El PNV, conjuntamente con el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y la verdad es que desde el año 79, Constitución, Loapa, hemos intentado todo, lo habido y por haber, y sobre todo desarrollar el estatuto. Mire, cuando hay cuento que cuando estábamos tratando de lograr la investidura de Aznar y lograr un buen acuerdo, fueron comisiones obreras y UGT a hablar en Génova 13 con Aznar, dijo, si desarrollas el estatuto vasco en la parte social, una huelga general. Eso es público y notorio. Es decir, una ley orgánica refrendada no se puede cumplir porque rompe la caja única. Cuando la caja única está súper rota con el concierto económico, con la policía y con todo lo demás. Y entonces todo esto es una gran farsa. Es decir, se habla de estatuto y constitución como dos palabras magníficas, pero ahora de verdad las queremos llevar a la práctica y no se pueden. Y por eso, como consecuencia de esa paciencia, surge el Plan Ibarretxe. Uno de los capítulos más duros del libro es el segundo, está más o menos dedicado a la institución de la corona, y dices que tenemos un rey que no arbitra ni modera. Incluso en algún momento haces la sugerencia o te planteas la pregunta de por qué el rey, cuando pronuncia su tradicional discurso de fin de año, no dirige un saludo al término de su discurso a los catalanes en catalán, a los gallegos en gallego, a los vascos en euskara, etc. Fíjese, la noticia estos días, ¿te puedo tratar de tú o hay que tratar? Estamos tratando de tú siempre. Bueno, los yo políticos encantado. tenéis la costumbre de... No, a mí me encanta tratar a la gente de tú. Yo te he tratado de tú desde el comienzo. Sí, sí. Pues fíjate, la noticia en este momento es que el príncipe Felipe se va a casar vestido de militar y además dicen que con el arma de artillería y no sé qué. Me parece una vergüenza todo eso. Es decir, ¿para qué se tiene que en primer lugar es una ceremonia privada y sin embargo es algo público, ¿no? Y luego, que sepa pilotar un F-18 el príncipe Felipe y que no sepa una sola palabra de euskera, ni de catalán, ni de gallego, cuando es un trabajo y sin embargo el heredero de la corona belga sabe el flamenco, el balón, el alemán. Es decir, para eso está, ¿no? Es un rey castellano. Y por lo menos en Navidades que haga... No le cuesta tanto decir Sorionak, pero ¿por qué no lo dice? Luego se quejan de que en Euskal Telebista no se transmite el mensaje de la corona. ¿Para qué sirve la monarquía hoy en día? Luego nos dicen, es que estos nacionalistas vascos son unos ridículos, invocando siempre los derechos históricos. Pero un hijo va a ser jefe de Estado porque su padre lo fue. Hombre, eso en el siglo XIV pues, me parece bien, pero hoy en día... Ese es un planteamiento absolutamente obsoleto. Te haces eco en el libro de un estribillo mediático que últimamente cunde por doquier. Dices que la democracia española es de baja calidad. Yo te pregunto, ¿qué significa eso? ¿Es una verdad sociológica o se trata de una enésima muletilla izquierdista y mediática? No. Yo creo, y además no creo que sea izquierdista. Yo creo que la planteó el propio Javier Arzay, un artículo que escribió con eso, que tuvo cierta fortuna. Yo creo que el Poder Judicial, ese tercer poder está absolutamente condicionado. No hay una separación de poderes, no tenemos unos medios de comunicación públicos con acceso, porque la democracia es un régimen de opinión pública. Y si a la opinión pública solamente le suministra una información en un sentido determinado, ahora mismo en toda la campaña electoral que hemos vivido, ¿qué ha pasado? Bipartidismo a tope. Y no se elige un presidente de gobierno, se elige unas Cortes Generales, de las cuales, como consecuencia de que todos jugamos ahí, también juega el PNV, también juega CiU, también juega Izquierda Unida, no solamente el PP y el PSOE, surge un gobierno. Y sin embargo estamos excluidos absolutamente de todo. Por eso digo que es de baja calidad. El último párrafo del prólogo del libro de Iñaki Anasagasti dice así: de todas estas cosas hablo en estas páginas escritas a salto de mata, entre plenos, comisiones, reuniones, lloros de críos y algún que otro fin de semana. No son por tanto una biografía ni unas memorias, ni el recuento de 18 años de duro y apasionante trabajo. Son tan solo un pequeño contrapunto con el objeto de aportar elementos de juicio con el fin de que las noticias sobre lo vasco dejen de ser una constante y podamos hablar más de planes para un futuro en libertad, sin violencia, en respeto y con sentido del humor. Sí, también con esto, dice Anasagasti. Bueno, eso es justamente lo que yo pretendo convocándoos a los dos a este episodio de Negro sobre Blanco. Fernando, vamos con... Ante todo, ¿has leído el libro de...? Yo he leído, me lo han mandado hace muy poco, estaba de viaje por Atenas y por Europa, lo he ojeado, he leído morbosamente las partes que me dedica a mí y bueno, y lo tengo ahí, lo tengo en la mesa esa abrumada de cosas de las que tengo que ponerme a leer en los próximos días. ¿Tú has leído El Gran Fraude? En realidad son artículos previamente publicados en su mayor parte, ¿no?
le leo normalmente. Además, incluso leo las cartas al editor que escribe en todos los días, últimos días. Esa es mi especialidad. Que tiene una capacidad tremenda. Yo escribo cartas al editor del País y no me publica ninguna. A él le publican al día siguiente. Es una maravilla. Es de la casa, trabaja en el País, escribe en el País. Que sea quien mandarla. Sigue siendo el vaquero. Yo sigo siendo el indio. Bueno, Fernando, antes de hablar del gran fraude, que es tu último libro, hay otro libro inmediatamente anterior, lo mencionamos únicamente, El valor de elegir, publicado por Ariel. Y de este libro tú dices, lo dices tú, que es el núcleo esencial de cuánto has escrito. ¿Tanto como eso? Bueno, es un libro sobre la libertad, sobre la idea de libertad. Yo digo en el prólogo que yo quería escribir un gran libro sobre la libertad y para eso estuve reuniendo materiales y lecturas y notas, etcétera. Y yo quería que ese libro sobre la libertad soñado fuera el centro, el núcleo esencial de mi obra. Luego vi que la tarea era inmensa, que me rebasaba y me he conformado con escribir esto. Entonces esto es una condensación un poco de todas mis preocupaciones y del trayecto de mi obra, no núcleo en el sentido de que sea una culmen de nada, ¿no? Porque yo hubiera querido escribir algo mucho más completo y abrumador, no he sido capaz más que de esto, pero creo que es de lo más significativo de lo que he escrito, eso sí. Bueno, luego hablaremos o hablarán ellos de si hay o no hay libertad en el País Vasco. Esto no es un libro, Fernando, pero es un reportaje que apareció el otro día en el Magazine del Mundo, Los 10 mandamientos según Sabater, y aquí dice, va a ser uno de los libros más polémicos del filósofo donostiarra. ¿Existe ese libro? Sí, el libro surgió a partir de un programa de televisión que de una empresa latinoamericana pues me propuso sobre el tema de los 10 mandamientos. Entonces buscamos personas capacitadas que fueran desde sacerdotes, rabinos, jueces, escritores, políticos, etcétera, y mandamiento por mandamiento, teniéndome a mí un poco como hilo conductor, pues fuimos hablando con toda esa gente diciendo primero cuál era el origen histórico, etcétera, en lo que se puede determinar de cada uno de esos mandamientos, qué reflejo ha tenido en las legislaciones, qué queda de ellos, hasta qué punto reflejaban un mundo ya periclitado y ha sido sustituido por otras cosas. Y entonces el libro es un libro oral, si quieres, no sé si será polémico o no, pero es un libro oral que es la transcripción de mis intervenciones, hablando con esta gente, haciendo yo mis reflexiones sobre lo que les oía, etcétera. ¿Tú acatas, cumples con lo que dicen los 10 mandamientos, Ana Sagasti? Es que ya vuelvo a repetir, yo creo que los aprendimos conjuntamente, ¿no? Y no, yo soy un gran pecador, los del PNV somos grandes pecadores. Claro, pero yo te lo preguntaba con segundos. Pero del PNV, ¿por qué van a ser grandes pecadores? Tú habla por ti, ¿por qué tienes que meter a todo el PNV en tus pecados? No, porque como tú generalizas también, entonces yo también... Yo hablo de mis pecados, pero eso luego, siempre de hablar con el nos... Pero Fernando, y luego tenemos propósito de enmienda. Ah, bueno, eso está bien. Y contrición de corazón y esas cosas. Bueno, yo te lo preguntaba con segundas, de esto hablaremos quizá luego, porque tú incluso mencionas la posibilidad lejana de crear una iglesia vasca no papista. Bueno, es que si hubiéramos hecho una diferencia no hubiera estado mal que los vascos hubiéramos sido los vascos nacionalistas, para no generalizar, protestantes. Entonces la hubiéramos organizado. Hombre, hubo un intento con aquella famosa reina de Navarra, Catalina de Albrecht. Creo que hubo un intento de romper con Roma. Eso está mejor que esta cosa que le oí el otro día a uno creo que Puigcercós de Esquerra Republicana, que el hombre decía, no, yo no soy creyente, pero si fuera creyente me gustaría pertenecer a una iglesia católica catalana. Y digo, hombre, si es católica no es catalana, quiero decir, o católica o catalana. Volvemos a la filología, Fernando. Bueno, el gran fraude es la lógica prolongación, lo dices tú también, de Perdonen las molestias, otro libro anterior paralelo a este, ¿no? Sí, bueno, recoge la misma idea, el otro recogía también, creo que durante, un poquito más tiempo, 3 años me parece, de artículos, más o menos cronológicamente publicados, y estos recogen los 2 últimos años, es decir, aproximadamente yo creo que desde que se empieza a hablar de la ley de partidos, de toda la polémica que va en torno a eso, hasta las elecciones catalanas de diciembre. Primera línea del libro. Este libro versa sobre 2 temas. Dinos cuáles. Bueno, los 2 temas son, en primer lugar, digamos, los métodos que en estos 2 últimos años han tomado los nacionalistas llamados institucionales, sobre el gobierno, etcétera, para rentabilizar la progresiva disminución de fuerza de ETA y luego el paso, digamos, a la ilegalidad del partido de Batasuna. Cómo, de alguna manera, se han ido llevando esos votos y adoptando
adoptando el rostro ideológico de ese enemigo para captar todos esos votos y en muchas ocasiones, pues de alguna forma, yo creo que dándose prisa porque hay que cruzar el mar cuando todavía está congelado. Lo que congela el mar en el País Vasco es la violencia de ETA, y entonces yo creo que los nacionalistas patinan con gran velocidad para llegar al otro lado antes de que se descongele, que ya se ven un poco quiebras en el mar, ¿no? Entonces eso es la primera parte, y quizá la más evidente, pero no sé si la más importante. A mí me parece que quizá la más importante es la parte implícita o escrita al trasluz, que es la cooperación necesaria que parte del progresismo español, político e ideológico, ha prestado a los nacionalismos en este país, y en concreto al nacionalismo vasco, mostrando a veces una consideración y una comprensión más o menos paternal con las actitudes de los nacionalistas, que en cambio han regateado siempre sistemáticamente a las actitudes del gobierno o a los planteamientos del gobierno, ¿no? Entonces eso, la idea de que toda imagen pluralista es por sí misma buena y toda muestra de unidad es por sí misma fascista o mala, eso yo creo que es el gran fraude. O sea, el gran fraude al que me refiero es eso, a que algo necesariamente unido, como es el pluralismo y la unidad, pluralismo como comprensión de la unidad como sentido del pluralismo, eso se disocia, se enfrenta y se ha vendido como enfrentado y como disociado en el terreno educativo, en el terreno político, en el terreno informativo, etc. Veo que Anasagasti está tascando el freno, luego tendrás la oportunidad de dejar de tascarlo y de empezar a correr. Iñaki, bueno, tú dices a propósito de esto que acabas de mencionar, que el mal no se limita a Euskal Herria, que hay una confusión generalizada entre pluralismo y progresismo. Y en cambio añades que prácticamente todos los políticos españoles del arco democrático han respetado el pluralismo desde la muerte de Franco, que nunca ha habido una transgresión de ese pluralismo. Bueno, nadie ha dicho nunca, digamos, así expressis verbis, que España no es plural, que no debe haber pluralidad, que hay que acabar con la pluralidad, y en cambio se ha dicho explícitamente que España no debe estar unida, que la unidad de España es una imposición, que la misma idea de España en cuanto a unidad de ciudadanos, digamos, pues es algo artificioso e impuesto, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que cuando se dice es que no se entiende la pluralidad. Hombre, la pluralidad en los términos actuales, yo creo que entender, digamos, y resignarse a ella, si se quiere, se resigna todo el mundo. En cambio, la unidad es lo que está cuestionado y puesto en solfa permanentemente, pero incluso no por ya personas, digamos, simplemente de la calle, sino por personas que ocupan puestos muy importantes dentro de la jerarquía de ese propio Estado. En la línea de lo que decías en tu respuesta a la pregunta anterior, tú llegas incluso a hablar sobre la imbecilidad de confundir izquierdismo y nacionalismo, o derechismo y españolismo. Y la verdad es que en todo el libro se aprecia un desencanto bastante profundo con el izquierdismo. Hay incluso un artículo, Cuando el durmiente despierta, que se refiere a cómo tú, en fin, votante tradicional de la izquierda y hombre de izquierdas, pues casi desde que naciste, bueno, en estos momentos estás un poquito desencantado, hablas de eso que Sciascia llamaba los cretinos de izquierdas y citas nombres muy concretos: Vázquez Montalbán, el libro La Aznaridad, José Luis San Pedro, Álvarez Solís, López Agudín, Millás. No, no es que todas las personas hablen como cretinos, sino que en ese campo, en vez de haber esperado aceptar o encontrar ese apoyo que buscábamos en ellos, y yo he hablado por lo menos con Manolo Vázquez, por supuesto, y con algún otro, que uno ha buscado, digamos, esa complicidad, ese apoyo ideológico, que desde la izquierda se apoyaran las posturas de defensa del Estado de Derecho, de defensa de la unidad, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente yo no lo he encontrado, y en cambio he encontrado una argumentación o ambigua, o confusa, o errónea, me parece. Entonces, personas que precisamente no son, digamos, ni mucho menos cretinos en su tarea, en sus obras, en sus creaciones, en cambio se han portado de una manera, a mí me parece verdaderamente nefasta y verdaderamente deletérea en este tema concreto, que desgraciadamente es el más grave, o de los más graves, creo yo, que tiene este país. Bueno, tú, respecto a estas personas que acabamos de mencionar, les aplicas el valiente dictamen de Martín Lutero King, que por cierto mencionó José Luis San Pedro en la presentación de un libro reciente, y esa frase de Martín Lutero King dice: cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas.
Claro, yo a lo largo de tantos años en el País Vasco, etcétera, lo que hemos echado de menos es eso. Primero, que las personas se comprometieran más, que hablaran más claramente, que no nos dejaran solos, que la gente que venía allí, en vez de hacérsela simpática, y yo lo he conocido en tribunales de cátedra, y etcétera, hacerse simpática con los más brutos y con los más feroces y con los más tal, aunque luego sea para decir que les parecían brutos y feroces, pero bueno, es como si fueran una tribu, llegaran a la tribu a ver qué gente tan rara vivíamos ahí, etcétera. En vez de eso, yo lo que hubiera querido es apoyo, sostén ideológico, gente que se hubiera comprometido con las reivindicaciones de las víctimas, etcétera. Y eso no lo he encontrado en la izquierda. O sea, es decir, a mí, sinceramente, no me escandaliza tanto el nacionalismo de los nacionalistas, porque es lógico, son nacionalistas, pues se definen, digamos, por su nacionalismo, como la cooperación no nacionalista de los que, no siendo nacionalistas, han aportado, digamos, su granito de decorado al nacionalismo de los nacionalistas. Eso es lo que más de alguna manera me indigna. Bueno, tú has sufrido pues, muchos ataques debido a tus posturas antinacionalistas, y dices que de todos esos ataques, el que más se repite y el que más te irrita es uno que se resuelve así, y lo formulas en forma de pregunta. ¿No le da vergüenza a ti, o al menos reparo, coincidir con lo que sostienen ministros y otros representantes de la derecha gobernante? Sí, esa es una de las cosas más imbéciles y por lo tanto más irritantes, ¿no? Es como si a alguien le dijeran, que usted piensa que el cuchillo sirve para cortar la carne, vaya, pues coincide usted con Jack el Destripador. Hombre, mire, pues sí, ¿no? Luis Araquistain contaba que de vez en cuando se metían con él, porque decían, bueno, eso que dice usted, los facciosos también lo dicen y no sé qué. Y decía Araquistain, mire usted, yo pienso que 2 y 2 son 4 exactamente igual que el general Franco y le aseguro que no soy franquista. Bueno, pues yo creo que dejar el sentido común, dejar la lógica, dejar la razón histórica solamente a la derecha y para no coincidir con la derecha, decir todo tipo de disparates, negar la historia, negar lo que han sido los principios de derecha, a mí, pues, francamente, me indigna. Entonces, bueno, dígame usted que me equivoco, dígame usted cuál es lo que falla en la argumentación, pero bueno, me diga usted, eso se lo he oído también a no sé quién. Pues bueno, si se lo ha oído usted también, pues bueno, ¿no? Yo coincido en muchas cosas y ojalá coincidiera con más, no tengo ninguna necesidad de ser irritante. Ojalá en estas cosas coincidiéramos todos. Me gustaría coincidir con todo el mundo en estas cosas. No tengo ningún inconveniente en coincidir en estas cosas con todo el mundo. Fernando, te voy a hacer ahora, para terminar, antes de que lleguen los anuncios, una pregunta indiscreta y políticamente muy incorrecta. Vaya, por supuesto, estás en tu derecho de no contestarla. Exactamente. Visto este desencanto izquierdista que confiesas en el libro, visto también que te proclamas tradicional votante del Partido Socialista, ¿puedo preguntarte a quién has votado en estas elecciones, es decir, esta mañana o esta tarde? No, es que no, como estamos hablando antes, no te lo puedo decir, porque además estamos todavía en unos momentos en que las cosas van girando de tal modo que, como decía aquel alcalde pedáneo famoso del chiste que se contaba después del franquismo, yo ya no sé si soy de los nuestros. Entonces, quiero decir, el problema es que yo ya no sé si soy de los nuestros. ¿Eso significa que hoy, 20 de febrero, todavía no tienes decidido tu voto? No, yo, digamos, nunca he votado siempre a un mismo partido. Siempre he votado a los partidos de izquierda, pero no he votado a un solo partido, incluso probablemente he oscilado bastante, de acuerdo con las personas, de acuerdo con los momentos también. Yo creo que lo mismo que he estado dispuesto a colaborar con todos los gobiernos democráticos que ha habido, he colaborado con todos los gobiernos nacionales y con el propio gobierno vasco, que siempre, que en la época en que me llamaban para cosas, de presidir un tribunal de becas o tal, yo he colaborado con toda lealtad con todos los gobiernos democráticos que ha habido en este país. Y de la misma forma, bueno, pues a veces he votado una cosa y otras dentro siempre de ese ángulo de izquierda que me parece necesario, porque yo creo que lo que cada vez está más amenazado es la esfera pública. Y que la esfera pública amenazada por separatismos, por liberalismos ultramontanos, etcétera, etcétera, esa esfera pública es la que hay que defender y esa es la que yo entiendo que la izquierda debe defender. Lo que pasa es que, claro, a veces me hacen dudar, sinceramente. Fernando, ¿llegaste incluso a votar por el PNV cuando eras colaborador del diario Egin? No, tanto como eso no. Tanto como eso no. No voy a decir, he estado en mítines de Ribatasuna, en una época que eso no era, digamos, ni muy frecuente. He apoyado, desde luego, la lucha contra los residuos del nacionalismo imperialista franquista, o sea que no he tenido ninguna simpatía ni por aquel ni por ningún otro de los imperialismos impositivos y nacionalistas que han venido después. Ese es mi pecado. Iñaki, a ti no voy a preguntarte por quién has votado hoy, pero sí voy a preguntarte si alguna vez a lo largo de tu existencia de votante has votado por un partido
partido diferente al PNV. En Venezuela. No responder, ¿eh? En Venezuela. Ah, bueno, en Venezuela. No, sí, en Venezuela. Pero en Venezuela no había PNV por quién votar, ¿no? No, pero voté por Copey en Venezuela. ¿Por quién? Por Copey. Era el capi de Rafael Caldera, de Real Campis, de Eduardo Fernández, en fin. Bueno, no sé mucho de política venezolana. Pero este programa es en Venezuela, ¿no? Sí, claro que sí. Pero bueno, no digas esas cosas, porque Hombre, no sé de política venezolana, pero sí sé de literatura venezolana, que es de lo que se trata. Termina la primera parte de esta especie de duelo en el OK Corral, lo digo naturalmente en broma. Vámonos al salón, como decíamos antes, a refrescarnos el gaznate antes de que empiece el segundo y último asalto, los anuncios. Segundo y último tramo, homenaje hípico a Fernando Savater de este derbi. Ya saben ustedes que tenemos dos jockeys en la pista. El filósofo Fernando Savater, el valor de elegir, Ariel, y recién salido, el gran fraude, Aguilar. Y el político Iñaki Anasagasti, Agur Aznar, Memorias de un vasco en Madrid, temas de hoy. Hemos hablado de vuestros libros, vamos a hablar ahora, vais a debatir, vais a hablar vosotros del conflicto vasco. Naturalmente y de modo inevitable, estamos, lo recuerdo, a día 20 de febrero, hace 2 o 3 días, 2 días me parece, se desencadenó esta crisis suscitada por los encuentros de Carod Rovira con ETA y por la tregua que ETA ha anunciado referida solo a Cataluña. Y bueno, esa sombra gravita sobre todos nosotros y me imagino que va a gravitar también sobre lo que digáis el uno y el otro. Tú, además, Fernando, en El Gran Fraude, tienes precisamente un artículo escrito en diciembre, me parece, a cuento... El que da título al libro. El que da el título al libro, El Gran Fraude, a cuento de los problemas que, en tu opinión, iba a originar el tripartito catalán. Es de las pocas veces que he sido profeta. Porque no suelo ser. Bueno, pues sigue siendo profeta. No, sino yo la tesis fundamental, vamos, y no, es decir, me parece que es muy difícil que vayamos a resumir en unas breves palabras una cosa tan extensa y con tantas aspectos aristas. Yo creo que fundamentalmente la transición española hizo un esfuerzo, con las dificultades y los defectos que se quieran, por conciliar esa pluralidad real de España, que es una entidad secularmente diversa y con poblaciones, digamos, muy distintas y con trayectorias históricas diferentes que se han ido amalgamando después. Y, bueno, salir de ese uniformismo impuesto por el franquismo e intentar dar la mayor entidad a las diferencias sin romper lo que ya se había fraguado a lo largo del tiempo, que era la complicidad de todos los ciudadanos en el Estado español. Entonces, eso me parece que a través de la Constitución y a través de se consiguió, excepto en los casos de nacionalismos irreductibles que se mantuvieron más preocupados por el diferenciarse o el cortar las amarras con el resto de los españoles que en potenciar su propia entidad, cosa que como proyecto a lo mejor a la larga podría haber dado a fórmulas políticas diferentes, porque no hay ninguna fórmula política cerrada definitivamente. Entonces, además de eso, por supuesto, y lo más grave de todo, claro, ha sido la presencia del terrorismo. Es decir, el terrorismo ha seguido de alguna forma lanzando su sombra sobre España y su tutela, no querida probablemente, pero su tutela sobre los nacionalismos, y no solamente sobre el vasco. Yo creo que la potenciación de todos los nacionalismos o de los impulsos a veces sorprendentemente, artificiosamente nacionalistas que han surgido en España, todos ellos vienen de esa tutela no buscada pero presente del terrorismo de ETA, que da seriedad a lo que en algunas ocasiones, si no, se convertiría en algo mucho más trivial. Y a mí me parece que este último episodio de Cataluña es evidente, ¿no? Es una especie de Ferran Adrià de la política como Carod, que ha dicho, bueno, es que los vascos son muy brutos, es que yo voy con la cosa mediterránea a por lo menos sacar ahí un provecho y tal y cual, y claro, pues ha hecho el zapatista que Tú estableces incluso una comparación entre Humberto Bossi y Carod Rovira. Bueno, es que probablemente el nacionalismo, yo creo, de Carod es mucho más... el de Carod, no el de Esquerra, porque en Esquerra hay el nacionalismo xenófobo puro y duro, de Oliver Barrera, etc. Pero yo creo que en el caso de Carod se parece más al nacionalismo, a un aprovechategui económico de Humberto Bossi. Más que por ejemplo, que al nacionalismo más etnicista del nacionalismo vasco. Anasagasti, tu punto de vista. Vamos a ver.
el tema de Carod, todos recordamos desgraciadamente el asesinato de Ernest Lluch. Y Ernest Lluch no era precisamente un personaje, un dogmático centralista, todo lo contrario, se acercó al nacionalismo y quiso buscar puentes entre el Partido Socialista y el nacionalismo democrático, ¿no? Y lo mata ETA. Yo creo que en esta oportunidad, donde se ha compuesto un tripartito, donde está Esquerra Republicana, donde está el Partido Socialista de Cataluña y donde está Iniciativa per Catalunya, esto es muy peligroso para ETA. ¿Por qué? Porque eso puede tener algún tipo de influencia en el Partido Socialista de Euskadi que pueda cambiar su discurso. Entonces le ha matado políticamente a Carod Rovira. Yo así lo interpreto, ¿no? Estos no quieren saber absolutamente nada con que haya... Al contrario, cuanto peor, mejor. Eso es ETA, cuanto peor, mejor. Bueno, pero fíjate que también ha matado a gente... Ernest Lluch podía ser de estar en esta línea que tú señalas, pero ha matado a gente que estaba en líneas completamente opuestas y yo creo que en mucho mayor número. Es decir, ETA ahora yo creo que lo que quiere es rentabilizar, crearse un espacio político. Sí. Crearse un espacio político. Militarmente no tiene espacio, o va, cada vez lo tiene más difícil. Entonces quiere crearse un espacio político. Busca un espacio político en el País Vasco, viendo a ver dónde puede encontrar apoyos, pero como tiene a Batasuna ilegalizada, etcétera, etcétera, claro, la sustitución lógica es buscar otro tipo de partido, más o menos de la radicalidad de Batasuna, aunque sea en otro lado que le tienda un puente político. Y yo creo que eso es lo que busca con Pero yo creo que ese análisis se colisiona con la realidad. Es decir, para mí en este momento ETA es una organización profundamente antisistema, que el problema está en saber qué es lo que quiere. Porque teóricamente, si quisiera la independencia de Euskadi, es que tendría que hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Y todos los pasos que está dando, asesinando, extorsionando, chantajeando, hundiendo al nacionalismo catalán, proyectando una imagen absolutamente distorsionada a lo vasco, haciéndonos la cusca a los nacionalistas, obligando a que todo el mundo estemos hablando de ETA, bueno, pues al final... Sí, pero manteniendo encima de la mesa siempre el problema. Porque claro, el asunto es... yo lo que quisiera saber es, bueno, si a lo mejor el problema se va a mantener de todas maneras. Es decir, si no existe ETA, a lo mejor el asunto, el problema, como proyecto político nacionalista, etcétera, estará ahí. Pero yo lo que quiero es, primero, ver que desaparezca ETA. Porque yo no sé cuántos nacionalistas vascos hay. Yo sé ahora cuánta gente, de alguna manera, siente como conveniente o como prudente adoptar el rostro de los nacionalistas. A lo mejor hay muchísimos, muy bien. Yo lo que quiero es que acabe la violencia, que se dé cauce a todas las opciones políticas no violentas y que no supongan una imposición sobre los demás. Y que después de eso, y después de que regresen las personas que han tenido que irse, porque no olvidemos que han tenido que irse muchos miles de personas. Algunos habrán ido por razones perfectamente personales, que no tengan nada que ver con estos conflictos. Pero otros se han ido por amenazas, se han ido por perder sus trabajos y por presiones. Entonces, el que quiera volver, que vuelva. Se normalice esa situación, se cree un espacio de armonía y tal, y luego que se plantee el plan Ibarretxe, el otro, el de la moto y el de... Pero entonces veremos cuántos nacionalistas y cuántos hay. Ahora, yo lo que creo es que ETA, en este momento, lo que busca es precisamente también un espacio ahí. Ellos quieren decir, bueno, yo no me quiero jubilar sin más, yo quiero desfilar por la avenida. Yo quiero desfilar por la avenida y yo quiero que me den una medalla. Yo me imagino que una organización que está 44 años matando, extorsionando y que se dice a sí misma militar, generalmente ese tipo de guerras acaba con que al general le ponen una condecoración en un acto público. Y yo creo que incluso la sociedad española estaría dispuesta a poner esa medalla si desapareciera el fenómeno de la violencia, hombre. Bueno, no sé si las víctimas... Yo, a lo mejor a mí, como no me han matado a nadie, etcétera, por prudencia uno dice, bueno, mire, pero, si es darle a este señor una medalla de latón y mandarle al caserío, pues se la doy. Sí. Ahora, yo claro, también pienso que las víctimas pueden ver eso como... Pero también las víctimas, Fernando, y hay una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con estar cerca de las víctimas y que no solamente el nacionalismo ha sido a veces muy sensible al tema de las víctimas, pero porque el ser víctima tiene fecha de caducidad. Porque aquí, ¿verdad que no? Porque aquí hay víctimas del franquismo que esos han estado silenciados, apartados, absolutamente desconocidos, perseguidos. Pero sí, es verdad, pero eso se hizo... Y se le dio la medalla, a esa gente. La medalla Benito González se le dio por un proceso que se creó un proceso automático que Manuel Fraga estuvo en el Consejo de Ministros donde se decide fusilar a Julián Grimao.
Y está presidiendo la Junta Bueno, de Galicia. Pero ¿no? fíjate que para romper... Y sin embargo, eso está bien. No es que esté bien, es que para romper eso, para no volver a repetir o reincidir en la guerra civil, precisamente se hizo la Constitución y en el año 77, como recuerdas muy bien, se dio esa amnistía general a todo tipo de delito político, incluso que implicara sangre, etcétera, etcétera, que hubo en este país y que yo creo que es una cosa, acaso, me corriges si me equivoco, inédito prácticamente en Europa, una medida de ese alcance. Pero, Fernando, la gente que estaba en la cárcel era la gente de ETA, pero no estaban los extorsionadores y los asesinos del franquismo. Pero lo que te quiero decir, es decir, que se dio esa salida, claro. En realidad de alguna manera como diciendo, bueno, aquí nadie va a quedar en la cárcel, nadie va a sufrir represalias, no se va a imponer tal, y el pago por eso es no vamos a remontarnos a lo que ocurrió. Es decir, algunos, hombre, no tengo nada, en fin, no puedo compararme con los que han sufrido otras cosas en la guerra, etcétera, pero también algunos hemos estado en la cárcel, también hemos cuando estaban gobernando precisamente Fraga. Entonces podríamos decir, oiga, a mí me vuelvan que sí. No, pero a mí me parece muy injusto. Yo creo que el discurso hay que hacerlo global. Y cuando tú dices, hombre, la izquierda tiene una cierta fascinación por los nacionalismos, pues en primer lugar hay que recordar que en el año 36, en el gobierno de Lauro Caballero y en el gobierno de Negrín, estuvo el PNV. Frente a una cruzada religiosa maravillosa, y sin embargo estuvieron esos nacionalistas católicos que no se fueron con la cruzada, sino se fueron con la República, con el gobierno legítimamente constituido. Pero aún sin fecha de caducidad reconocerás que tenemos que marcar de alguna manera el final de la dictadura y por lo tanto el comienzo de un tipo de planteamiento democrático diferente. Hay que hacerlo en algún punto, porque si no, si para salvar o para no preocuparnos de las víctimas de ETA nos retrotraemos, te quiero decir. En el último debate del Estado de la Nación fuimos nosotros quien presentamos una propuesta de resolución, la del Parlamento Vasco, que fue admitido aquí. Aquí en el Congreso de Diputados no se había hablado de las víctimas nunca. Bueno, pero nunca, ¿eh? Es que no se hablaba nadie. La experiencia la teníamos en que los que de alguna manera empezamos a preocuparnos de estas cosas hace años, era asustante el hecho de que la gente, cuando le habían matado a alguien, desaparecía de la vida pública, se escondía. Y sobre todo había una cosa francamente mala, que era, si eres víctima, una viuda de un guardia civil o de un policía, eso era tremendo, efectivamente. Si eres viuda de un político, entonces sí. Efectivamente, es verdad que las viudas y las víctimas de las fuerzas de orden público, que durante mucho tiempo además fueron casi las únicas que estuvieron aguantando el golpeteo antes de que empezara ETA abriera el esto, y realmente con ellos hubo una deuda todavía mayor. Y luego una cosa que ha dicho él, que yo estoy totalmente de acuerdo, él se pone furioso cuando además dice que es muestra de imbecilidad el hecho de que, porque coincida con lo que pueda decir Michavila o Aceves, es una persona de derechas, y él se revela contra ese simplismo, ¿no? Pues yo me revelo de la misma manera por el hecho de que Josu Ternera diga que estamos en el mes de marzo y yo digo que es en el mes de marzo, y que el PNV y ETA tienen los mismos fines, aunque discrepan los medios. Sí, eso sí, pero lo que no se puede es, de alguna manera, echar capotes legales o no obstaculizar las medidas judiciales, etc. Hombre, yo, el día que... Mayor alegría, te puedo decir con toda sinceridad, que yo hubiera tenido si de pronto en el pacto antiterrorista se une el PNV y dice, pues sí, señor, en otras cosas discrepamos, etcétera, pero nosotros estamos en el pacto antiterrorista junto con el PP, con el PSOE, porque lo importante es lo importante. Vamos, no hubiera habido aplauso mayor en el mundo que el mío. Tiene educación católica y más alegría hay en la casa por la... Pues si quieres, sí. La verdad es que le queda algo. Pues Ana Sagasti, Sabater, en la página 18ª del Gran Fraude, dice que las dos comunidades enfrentadas en Euskadi son el invento fatal de la violencia terrorista, no una realidad social preexistente, y que a eso es a lo que llaman rentabilidad del terror. Es que ahí hay una parte muy interesante, no sé si has visto, de Zygmunt Bauman, el gran sociólogo, etcétera, que Bauman, no hablando del caso vasco, hablando en general, tiene un libro muy interesante sobre la identidad, y entonces dice que hay muchos casos en que la violencia no es lo que surge de dos comunidades enfrentadas, como por ejemplo en Irlanda, sino que al contrario, dos comunidades que, aun teniendo polémicas y aun teniendo posturas polémicas, están necesariamente integradas, a veces incluso familiarmente, se termina creando las dos comunidades por la violencia. Es decir, la violencia no es contra el diferente, sino contra el que no es suficientemente diferente y quiero que se convierta en diferente. Entonces, las dos comunidades, la comunidad de los amenazados y la de los no amenazados, la comunidad de los amigos de los que amenazan y la comunidad de los que protegen a los amenazados, etc., esas dos comunidades que se han ido creando con el tiempo son fruto de la violencia.
Es decir, yo creo que no es verdad que existen esas dos comunidades. ¿Qué opinas tú de eso, Ana Sagasti? Pues Es decir, la violencia, no el problema vasco, Sí. derivado de la violencia, sino al revés. No, yo creo que eso se va a contradecir con lo que él acaba también de denunciar, ¿no? Si desaparece la violencia... Perdona, acabo de decir una tontería. Quiero decir, no la violencia como fruto del problema vasco, sino el problema vasco como fruto de la violencia. Eso es lo que viene a sostener Fernando, Sí, perdonad la pero- equivocación. Pero no, yo la verdad es que no creo en las dos comunidades, no creo, y creo exactamente, creo que hay personas amenazadas y perseguidas por ETA y que les hacen absolutamente la vida imposible, pero él ha hecho un apunte, ha dicho, en el momento en que desaparezca me gustaría saber cuántos nacionalistas hay. Yo creo que efectivamente se va a ver, habrá gente que se sienta nacionalista español. Vamos a ver. Y Vamos a verlo. Yo no, sí, vamos a verlo. ¿de Sí, acuerdo? te digo, vamos a verlo. Es no decir, lo estamos sé. hablando de un fenómeno que violencia que no sé si está dando los últimos coletazos. Ojalá los esté dando los últimos coletazos. Y habría que hacer mucha cocina para saber cómo acabamos con este fenómeno. No solamente policialmente, sino para que ese humus no vuelva a permitir que se vuelva a reproducir. Pero sin sacar rentabilidad hasta después. O sea, no rentabilidad, ¿qué diciendo rentabilidad? aprovechar. Hombre, Yo creo que- rentabilidad política, y aquí el plan Ibarretxe es una cosa Fernando, que yo... en tiempo de la República no existía ETA. Y Calvo Sotelo trató de ilegalizar al PNV. Bueno, me parece... Yo, como comprenderás, no soy de Calvo Sotelo. Estamos hablando de no te ahora. estoy diciendo. Estamos hablando de lo que nos pasa ahora. Yo te digo... Tengo el plan Ibarretxe, me dicen, ¿pero qué le parece a usted? Digo, bueno, hay cosas, me lo he mirado y tengo notitas eso, y algún día lo avalaremos. Hoy no me pregunte usted, porque yo resulta que estoy amenazado y usted no. Entonces, en el momento en que nos estemos amenazados, en el momento en que se dé a la España democrática una oportunidad en el País Vasco, porque yo sinceramente creo que, a nivel popular al menos, no ha tenido la España democrática una oportunidad en el País Vasco. No se ha conocido la posibilidad Hombre, de lo porque que es la veníamos de una democracia. época en que el concepto español, el concepto era muy Exactamente. agresivo. Muy Entonces, agresivo, muy agresivo, es sí, verdad. Y entonces, por eso te digo que la España terrible sigue siendo la España franquista. Y no Sí. se ha dado una oportunidad a la España democrática. Claro. Yo lo que creo y por lo que de alguna manera yo intento luchar es porque haya en el País Vasco realmente una oportunidad de la España democrática. Pero- y luego ya veremos. Mientras tu equipo, la Real Sociedad, no gane la Liga, va a ser muy difícil. Bueno, Eso sería muy bueno, ¿no? Ya si Pero de todas metemos maneras- fútbol por medio ya estamos No, pero- Sabater, Ana Sagasti, ¿no sería, los dos os habéis planteado la cuestión de a ver si averiguamos cuántos nacionalistas de verdad existen en el País Vasco? Bueno, el famoso referéndum que tanto defienden unos y tanto denigran otros, ¿no sería un sistema para Pero está la averiguar violencia, esto? pero está la violencia por medio. Este Bueno, es pero el problema. plan Ibarretxe ya te dice que en ausencia de violencia. Pero yo ¿cómo creo se que consigue y cómo se consigue la ausencia? Bueno, pero sin ausencia de violencia. Lo Bueno, vamos a ver. bueno, el plan Ibarretxe. pero Y además, nosotros, cuando salimos a la manifestación, yo decía, siempre me digo, Sí. y todos los que, vamos, defendimos esa tesis, decíamos, usted primero garantíceme que la ausencia de violencia es previa al plan, no posterior al plan. Porque claro, es que el Parlamento, pero es que eso yo no, ahí saco algunas cosas, vamos, y los conocerás mejor que yo. Hay muchas veces en que parece que la ausencia es previa y parece que el plan es lo que va a provocar esa ausencia. De eso absolutamente eso nada. es Mira, un asunto. el plan, en el fondo, es un planteamiento que se hizo en el año 78, es decir, esta es una comunidad de propietarios, ¿no? Se llama España, ¿no? Y nosotros, como nacionalistas, estamos dispuestos a pagar la escalera, el ascensor, el arreglo de las tejas, la televisor, el arreglo del jardín. Pero en mi casa, en mi piso, que no se meta el señor Aznar a decirme dónde tengo que educar a los críos, si les tengo que castigar o Sí, no, pero fíjate que ya el menú que tengo que ya das tomar. por hecho de alguna manera una propiedad, porque claro, esa propiedad es una propiedad propiedad compartida. de mi Quiero piso, decirte, la propiedad. aceptemos una comunidad de propietarios, aceptame Sí, una sí. comunidad de No te propietarios. estoy planteando un chalet adosado al lado del edificio. Etcétera. No, No. Plan Ibarretxe no es chalet adosado. Bueno, No es un chalet a adosado. eso suena de momento. Ya te digo, No. lo discutiremos. A lo mejor no es eso, pero lo discutiremos cuando realmente la sociedad esté en situaciones de demandarlo y de aceptarlo como un proyecto y no como una imposición. Pero tú no crees, Fernando, que a quien más daño hace, independiente de las víctimas y a las personas que están absolutamente amenazadas, es al propio PNV. ¿ETA dices? Sí. Yo creo que en este momento, Nos hace un daño se está horrible, hablando de una serie horrible. de temas. Bueno, pues puede que haya personas en el PNV que sientan horror. No porque tengamos escolta o no. No. Que yo la tengo, pero no por eso, sino fundamentalmente porque estamos hartos de no poder hacer un planteamiento Sí, político limpio sí, pero sin es que estar condicionados pero por es esto. que eso, digamos, es un poco hartarse de quien ha estado haciendo un trabajo sucio y manteniendo vivo una llama ahí, y ahora decir, bueno, mira, ahora ya me estás estorbando. Oye, Fernando, ahora me estás estorbando ya. Tú también eres un poco culpable de eso, ¿eh? Porque Etcétera. tú, dentro de la inteligencia española o que ha valorado el nacionalismo, estuviste tú. Por eso, cuando yo reproduzco esos artículos tuyos,
Tu discurso era un discurso muy complaciente, Hombre, no solamente eso, yo dejé mi puesto en Madrid para irme a dar clases a San Sebastián cuando estaba, cosa que no debe estar, y pues naturalmente que me fui a colaborar porque creía que había una reparación que hacer, a que aún no siendo nacionalista se había hecho un daño a una de las opciones políticas que había allí, y eso sí, lo asumí ahora, lo asumo ahora, lo asumo antes, pero lo que no se puede es convertir eso en una especie de patente de corso para que la propiedad esa del país recaiga exclusivamente en los nacionalistas. No, nosotros lo que buscábamos era decir, mire, yo, sinceramente, a lo mejor es una simplificación, yo pensé que el exceso, digamos, los excesos radicales del nacionalismo serían un poco como los de la pornografía cuando salimos de la represión. Es decir, que había gente que lo que buscaba era una libertad sexual en el sentido de tener opciones sexuales libres sin necesidad de tal, y otros creían que eso se conseguía solamente viendo películas X, y se puso un cine X en cada barrio, etcétera, etcétera. Finalmente esto, naturalmente, las cines X desaparecieron y la cosa volvió a su cauce. Yo pensé que habría un exceso, digamos, de radicalización nacionalista en un momento precisamente como péndulo de lo que no había habido antes, y que después se crearía, y bueno, y no sé, estuve equivocado en que eso no ocurrió, pero había personas dentro del nacionalismo, que tú conoces muy bien, como Emilio Guevara, etcétera, que más o menos pensaban cosas bastante parecidas. Pero, Fernando, te das cuenta porque yo era el indio y él era el vaquero, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir el concepto del propio PNV. En una situación actual donde tenemos un estatuto de autonomía que no se ha cumplido, donde lo hemos intentado todo. Nos ha venido la LOAPA, nos ha venido el Tribunal Constitucional. Estamos hartos. No podemos hacer planteamientos políticos. La última campaña ha sido una campaña bipartidista. PP-PSOE, PSOE-PP. No contábamos políticamente. En el Bernabéu de la política española no contamos. Entonces, lógicamente, estos últimos 4 años ha hecho más nacionalistas en el País Vasco, en Euskadi, que Sabino Arana. Aznar, con esa política de confrontación y de choque, incluso el Basta Ya, el Foro de Erma y todos estos planteamientos, lo único que nos hace es aguerrirnos. Bueno, yo eso no, porque mira, antes también no había esos grupos, yo creo que estaba bastante aguerrido, lo que había es más silencio. Ahora tiene que haber una comunidad no nacionalista en el País Vasco que pueda levantar la cabeza y salir a no nacionalista vasca, nacionalista española. No nacionalista, no. ¿Existe el nacionalista español? No, es que esa idea de que el que no es nacionalista vasco tiene que ser nacionalista español, hombre, no sé, me parece un poquito reduccionista. No, constitucional. Yo por eso hemos defendido la Constitución, que yo creo que es el elemento antinacionalista por excelencia, antinacionalista español y antinacionalista vasco, porque une unidad y pluralidad. Permíteme que encaje un poquito este debate. Sabater en El Gran Fraude viene a sostener, incluso lo has dicho en el curso de este diálogo, que el problema no es el nacionalismo, el problema es la violencia que en determinados momentos pues, asume el nacionalismo. Entonces yo, en función de eso y también de lo que tú preguntabas o decías hace un momento, os pregunto, ¿es el españolismo un nacionalismo? Si no lo es, ¿por qué no lo es? Si sí lo es, ¿por qué el nacionalismo vasco sin violencia sería inaceptable? Para mí Aznar ha sido un nacionalista español como la copa de un pino. Lo que pasa es que el nacionalismo español no se reconoce como tal, es un nacionalismo satisfecho, es un nacionalismo de Estado y es un nacionalismo que tiene todos los instrumentos. Pero decir que el señor Aznar no es nacionalista español, la verdad es que... Pero bueno, yo no digo, será nacionalista todo lo que se quiera. Yo, mientras no haya tomado medidas anticonstitucionales en contra de otras nacionalidades, ese nacionalismo es un nacionalismo subjetivo. Es decir, si Aznar de pronto hubiera dicho, mire usted, lo que hay que hacer es reformar la Constitución para que el euskera no sea una lengua de este país. Bueno, entonces esa sí que hubiera sido una medida nacionalista. Pero no desarrolla este Estatuto de Autonomía, que es un pacto político. Se ha desarrollado. No, Fernando, Iñaki, no competiré contigo en el detalle de eso, sí, pero me reconocerás que aunque no se haya desarrollado del todo, y creo que hay por ahí testimonios, hombre, es decir, no nos aferremos a la parte sin desarrollar y reconozcamos todo lo que se ha desarrollado. En la dialéctica política que nos dicen Constitución y Estatuto, y tú lo repites muchas veces, Constitución como marco de juego y el Estatuto como un instrumento cercano de autogobierno, pues decimos una Constitución que dice que hay naciones y regiones. Y luego, aparte, que el artículo primero de la Constitución habla de que España es una nación indivisible, patria común, claro, de no sé qué. Unas constituciones se hacen así. Pero bueno, eso es lo que se... Pero acto seguido habla que es plural. Pero, Fernando, la soberanía reside en el pueblo español. Eso es. Y para mí, la soberanía reside en el pueblo vasco. Yo puedo convivir dentro de este Estado, pero ahí está nuestra enmienda
a la propia Constitución. Bueno, con pero ese entonces aceptando el Estatuto y la Constitución, el proyecto siguiente que podría ser decir, bueno, no, es que se plantea que hay un proyecto nacionalista que recuperaría o que implantaría, porque no ha existido nunca como tal entidad política, pues una soberanía del pueblo vasco frente a la del pueblo español. Bueno, todo eso en el momento en que no hubiera violencia y en el momento en que se presentara no como un derecho inalienable venido de más allá, sino como un proyecto político. Pero ¿sabes lo que nos dijo Mariano Rajoy hace 15 días? Os espero en la carrera de San Jerónimo. ¿Qué significa eso? Pues que el PP y el PSOE pues tienen, ¿cuántos? Pues 300 votos y nosotros tenemos pues los que tenemos. Bueno, pero pero en el momento... Entonces, yo te aplasto numéricamente, Es decir, hombre, se puede todo, claro que se puede todo, pero no se puede incorporar nada. No parece que el funcionamiento en este momento ni del PSOE ni sean de aplastamiento de las nacionalidades, porque tú fíjate el lío nacionalista que tenemos en este momento en este país. O sea, que decir, hombre, yo creo que en el momento que desapareciese la violencia, las voces razonables de decir, bueno, vamos a dejar o vamos a consultar a la población sin aplastamientos, serían... hombre, lo que pasa es que habría la dificultad... ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Yo creo que el tema vasco aquí en Madrid se considera que es un tema para resolver estrictamente policialmente. Y no querer... El tema terrorista, no el tema vasco. Pero el tema vasco... Porque cuando se habla de problema... No, porque los vascos no somos Fernando, un problema para nadie. Bueno, por simplificación, tampoco Madrid. Cuando hablamos nosotros de Madrid... Pero es que se habla de problema vasco y a mí me suena un poco a lo que decían los nazis, problema judío. Y claro, que por el judío decían, oiga, yo no soy un problema, el problema es usted. Borra el tema. Pero acercarse políticamente al tema es lo que no se desea. Porque en el momento en que políticamente... De verdad que en veintitantos años no se han hablado, que ninguno de los políticos, que ni los gobiernos de UCD, ni el gobierno socialista, ni el gobierno tal, ninguno ha hecho planteamientos políticos, que ninguno de las 1000 reuniones, asambleas, universidades, etcétera, en que hemos estado usando, nunca se han hecho planteamientos políticos. De resolver políticamente... Pero de resolver políticamente, es que pueden resolverse políticamente aunque no den la razón a los nacionalistas. Porque parece que resolverlo es Fernando, decir, ¿cuándo me va usted a dar la razón? No, al inicio de la transición política española existían dos temas encima de la mesa, el catalán y el vasco. Y entonces, bueno, aprobamos unos estatutos y el Estatuto de Guernica fue un buen estatuto y luego siguió el catalán, que no era tan bueno, sobre todo en el tema de la financiación. Lo que ocurrió, el intento del golpe de Estado, pero anteriormente se había generalizado el proceso con la autonomía andaluza. Y luego a todos se nos rebajó, se nos puso alpargatas, no se solucionaron dos temas de demanda clara y completa que había ahí. Y bueno, y al final estamos aprisionados. Pero que el problema es no que lo que te den a ti, sino que se lo den a otro. No. Yo quiero lo mejor para todo el mundo, incluso para nosotros. Incluso para nosotros. Bien, pero entonces, si a ti te dan un estatuto que está bien y a los catalanes les dan un estatuto que está bien, ¿por qué los andaluces o por qué los extremeños no pueden tener estatutos que estén bien? Porque me están frenando el propio desarrollo de mi propio Estatuto de Autonomía de Guernica. Pero si tu estatuto no tiene por qué colisionar con los otros, ¿por qué te lo van a frenar los demás? Pero si el señor Rodríguez Ibarra dice lo que dice, estos tíos quieren tener un tribunal propio. Oiga, ya lo tiene usted. Usted es un buen español, ya tiene su propio tribunal. A mí déjeme organizarme mi piso como quiera conveniente. Ya, pero el problema es que estamos en un estado. Es decir, no estamos en un mosaico de estados. Es que ese es el asunto. Quiero decir, hombre, romper un estado, eso sí que de alguna manera tiene unas dificultades. No te digo que los estados sean infinitamente eternos, pero tampoco se puede decir... Fernando, en Estados Unidos hay cuando las elecciones suele haber 30 referéndums. El último que hubo fue si un barrio de Hollywood se tenía que separar. Bien, pero eso no pasa en la legislación... nada. Bueno, yo no digo que a lo mejor nuestra legislación no pueda ser parecida a la de Estados Unidos, pero eso tendremos que hacerlo cambiando y modificando las cosas sin violencia desde dentro, me parece a mí. Juan Goytisolo, hace unos días en una entrevista publicada por El Mundo, a Aznar y a Ibarretxe. Sus nacionalismos existencialistas se necesitan para afirmarse. No hablo, claro está, dice Goytisolo, de los asesinos de ETA. Mira, yo Fernando, cuando yo vine de Venezuela, y le conocí a Fernando en el Colegio de Humanistas en San Sebastián, yo venía con la educación del Pensum de Estudios venezolano. Y Simón Bolívar era el libertador. Y cuando llego al Colegio de Humanistas, Simón Bolívar era un loco separatista que rompió la unidad de España. Es decir, cada uno, lo que dice Goytisolo, parece, bueno, pues una frase que puede sonar bien o mal, pero que no resuelve un problema que es de fondo, de identidad y de emoción, porque el nacionalismo es una emoción.
Bueno, si pero es una emoción que tiene que tener una plasmación política, porque claro, las emociones, como sabemos, son entrañables y también son destructivas. Sí, sí. Es decir, Aznar, yo es que yo lo que digo es, a mí psicológicamente, yo ya sinceramente no me encuentro con edad como para juzgar psicológicamente a la gente. Pues ni siquiera a mí. Entonces digo, bueno, Aznar, me dices, me juras que es un nacionalista, pues muy bien. Ibarretxe, lo sé, porque lo dice, y porque lo defiende y porque lo mantiene. Pero lo que me interesa en ambos casos es la plasmación que tiene esto. Mientras Aznar se atenga a la Constitución, y yo considero que la Constitución es una posibilidad de salir del enfrentamiento nacionalista, pues a mí no me preocupa. Pero, Fernando, que sea lo que sea él. Yo he sido 18 años portavoz y he hecho de todo aquí en Madrid, en este campo de juego, y con estas leyes, y con este acatamiento de la Constitución, que además me obligan a acatar la Constitución. Lo he hecho, y el PNV lo ha hecho siempre. Perdonadme, digo, estamos ya fuera de tiempo y hay una última cuestión que creo que tengo el deber de plantear, aunque no me gusta nada plantearla, y con ello ya nos vamos, en 2 o 3 minutos. Vamos a ver, creo que ha sido Maragall quien ha hablado a raíz del problema este de Carlos Rovira, etcétera, de que estamos como en el 36. Tú has dicho que estamos como en el 18 de julio, pero sin cañones, lo dices en el libro. Tú en tu libro hablas de la preocupación que existe en estos momentos en Europa y que circula por las redacciones de los principales periódicos europeos acerca de una balcanización de la península ibérica. Mi pregunta es, ¿estamos volviendo a las andadas? Bueno, en el 36 no había clase media. Y eso, la clase media es donde se sustenta la democracia, ¿no? Ahora hay clase media que permite este juego democrático limpio, ¿no? Pero estamos a un lenguaje calvo-soteliano, josé-antoniano, de choque y de yo excluyente, quisiera que no fuera verdad, pero yo me alarma la situación del país, me alarma además, te diría, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de ideología que se crea, ni siquiera yo lo veo como un problema estrictamente político. Es decir, políticamente las cosas tendrán salida de una forma o de otra. Es la mentalidad de convivencia, es la idea de la hipertrofia de los localismos, que va a destruir España, pero puede destruir Europa también. Es la idea de que van a entrar una serie de nuevos países y van a encontrarse en vías de disolución a los anteriores, y entonces no sabemos quién se va a hacer cargo de esta Europa. Yo, vamos, no sé, a lo mejor hoy estoy en un humor especialmente pesimista, pero realmente sin tremendismos, sin pensar en guerras civiles, etcétera, etcétera, y tocaremos madera, pero yo veo con pesimismo y sobre todo me molesta lo que no es necesario. Es decir, que en este país no era necesario todo esto. Yo creo que no es necesario y que nos hemos metido en un berenjenal innecesario. Y ojalá que salgamos bien. Yo, después de 18 años de experiencia aquí en Madrid, si tú me preguntas ¿cómo estás? Pues mucho más radicalizados, efectivamente. Yo cada vez lo veo esto más lejano, lo veo más innecesario y con mayor desistimiento. Y soy una persona más o menos razonable y me gusta acatar y jugar con unas reglas de juego claras, ¿no? Pero yo creo que está creciendo un sentimiento y se ha abierto una sima. Y los puentes se construyen sobre los ríos, no sobre los océanos. Yo creo que en este momento hay un océano. O sea que hace falta un pontífice. Pontífice. La campana, señores, el pugilato, queden así las cosas. Reitero que el último libro de Fernando Savater es este, El gran fraude, Aguilar. Y que Iñaki Anasagasti, sacando los pies de sus zapatos de político y metiéndose a escritor, hace bien, está en su derecho, ha escrito y publicado con el sello de Temas de Hoy su primer libro de memorias de un vasco en Madrid, Agur Aznar. Y Aznar efectivamente nos ha dicho adiós, eso es seguro, y ha dicho adiós a la política. Quizás sea solo, ojalá, un hasta luego. Mi ojalá es, y lo digo aunque sé que decirlo me granjeará enemigos, preferiría adversarios. Los adversarios me gustan, soy guerrero. Los enemigos no, porque yo no soy nunca enemigo de nadie, a la vista está. Decía que mi ojalá trasluce, esconde, sin esconderlo, un juicio de valor, el mío. Una postura personal y una opinión, la mía, tan respetable por lo menos como cualquier otra opinión opuesta, la de Anasagasti, por ejemplo. Creo que José María Aznar, con sus virtudes y sus defectos, con sus pros y sus contras, con sus sombras y sus luces, ha sido el mejor jefe de gobierno hasta ahora de la democracia. Lo dice en nombre del sentido común un anarco-individualista razonable. Era Savater hace muchos años el que hablaba el que se definía a sí mismo como un anarquista razonable. ¿Te acuerdas, Fernando? Un anarquista moderado, pero me decía la policía, no yo. Me la ficha de la policía. Extrapolo la frase. Moderado. Y por cierto, envaínense la lengua los maliciosos. Hoy es aquí, se lo recuerdo, 20 de febrero, aunque ahí sea 14, 15 ya.
de marzo, lo que significa que no sé quién ha ganado las elecciones. Ustedes sí lo saben. Buenas noches o agur, tanto monta. Volveremos, háganlo también ustedes. Adiós. Muchas gracias.